Mando un saludo cariñoso, este último saludo del 2025, a toda la gente que nos hace favor de seguirnos, de compartir, de dar like. Si algún día estás en el 2026 por aquí en Guadalajara, México, no dudes en visitarnos. Créeme que te vamos a hacer sentir como en casa. Amén. Dile que ¿estás listo para la última mensaje del 2025? Bien. Ay, Dios. Déjeme empezar con esta pregunta antes de hablarle del título del sermón. ¿Por qué puede haber cristianos que se estancan? ¿Cuál sería una razón muy poderosa por qué hay cristianos que se estancan? Miren, para que pueda encontrar un poquito de pues como la palabra no la encuentro, pero es como simpatía, es decir, que se siente identificado, porque no dudo que la gente que está aquí presente tenemos victorias, porque gracias a Cristo Jesús, a su presencia, somos victoriosos. Y la Biblia nos llama a que seamos más que victoriosos. Entonces, pero también no es que estemos exhibiendo a alguien, pero también tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser humildes en nuestro corazón y reconocer que hay áreas, hay departamentos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que necesitamos tener victoria, y a lo mejor nos hemos estancado. ¿La gente se estanca? Sí, y esto puede suceder en cualquier tema. En el ejercicio, en la comida, en el trabajo, en los estudios, en el amor. La gente se estanca. Entonces, como cristianos, la gente se puede estancar. Pues sí, a lo mejor si eras una persona que venías una vez al mes, ¿verdad? 6 veces en el año, y dices, no, ahora yo vengo los domingos a la iglesia. Pues evidentemente creció, ¿o no? Sí. Pero también uno puede decir, bueno, ya vengo los domingos, pero si no participas quizás de la visión, de lo que está sucediendo en este lugar, uno podría decir, ¿me estanqué? Sí. ¿Uno se puede estancar? Sí. Porque Dios te trajo a esta iglesia y te congregas en este lugar porque Dios te trajo. Tú has reconocido que no te trajo el hombre, ¿te trajo quién? Dios. ¿Cuántos reconocen eso? A ver, levanten la mano. Entonces, si te trajo a este lugar, a esta casa, te sembró Él, es con un propósito. Y entonces, la gente tenemos áreas que nos podemos estancar. Otra pregunta sería, que tiene que ver con lo mismo, que no salen de sus luchas, de sus mismas luchas. Todos tenemos luchas. No voy a pedir que levanten la mano porque todos tenemos luchas, pero que siempre tengamos las mismas luchas. Y una cosa es que, bueno, tienen las mismas luchas de meses, pero tener las mismas luchas de años o de décadas. Sí, estoy hablando a lo mejor, la puntualidad es una lucha. Sí. La responsabilidad es una lucha. Sí. El que seas mecha corta es una lucha. El ser rencoroso. Sí. Mentiroso. Sí. Bocón. Sí. También. Boquifloja. Sí. Son luchas que la gente tenemos. Y así más y más y más. Podemos mencionar más. Entonces, tenemos luchas. Luchas con la esposa, con los hijos, con los papás. Oh, ya empezaron. Ya destaparon el refresco. Entonces, ¿qué hace que nos estanquemos ahí? Que sigamos con eso y no avancemos. Porque la palabra de Dios nos habla y nos desafía que seamos victoriosos ¿en qué? En todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en un evangelio así? ¿Eso le parece que son buenas noticias? ¿Las buenas noticias del reino de Dios? Sí.
¿Por qué la gente a veces no puede salir de vicios? ¿O no podemos salir de vicios? ¿Por qué? ¿Por qué no terminamos de triunfar en todas nuestras áreas de nuestra vida? Porque sí somos triunfadores, hermano, pero también hay áreas que nos hace falta tener grandes triunfos. Todos callados. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pregúntale al que está a un lado. ¿Por qué razón? Bueno, seguramente contestó bien y puede ser diverso, pero yo quisiera resumirlo en estas palabras, porque usted sabe que cada año le pedimos a Dios que, si es su voluntad, que nos traiga un nombre profético para nuestro año. Este 2025 Dios habló a nuestro corazón, a nuestra casación, y fue declarado como año ¿de qué? De renovación. El año pasado recuerdo que fue el año de la puerta, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron el año pasado? El año de la puerta. Y hace 2 años, ¿cuántos estuvieron hace 2 años que recuerdan? El año de León. Entonces, este año, y ahí póngamelo en el título, es el título de la predicación de 2025, el domingo 28 de diciembre, porque estamos profetizando para el 2026. Y es año de sumisión. Diga conmigo, sumisión. Es año de sumisión, 2026, perdón. Año de sumisión y unidad. Y esas son las razones. Dios lo puso muy fuertemente en el corazón. No es que yo vaya a hablar todas las características en este sermón. Se irá hablando cada domingo, todo el año. Me encantó como el MC, mi esposa, habló acerca de rendición, porque tiene que ver con esto. Le hemos pedido a todos los líderes que en los departamentos, en sus reuniones, en sus células o grupos de conexión, todos hablemos el año 2026, año de unidad. Dice, ay pastor, qué buenas, caí, porque es 28 de diciembre. Ay, santo inocencia. Ay, me la había creído de sumisión. ¿Qué no ve que es políticamente incorrecto esa palabra, sumisión? ¿Cuántos saben que es políticamente incorrecto esa palabra? Porque ha habido abusos. Y entonces la gente se vuelve más dura y egoísta. Y no, tú puedes y esto y no sé qué. Y tú. Del yo. Porque ha habido abusos. Pero estamos hablando de sumisión ¿a quién? A Dios. ¿Dios acaso abusa? No. Él se sacrifica. Él ama. Sí, hay disciplina. Sí, también sabe hablar fuerte. Sí, también nos dice nuestras verdades. Y lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es que sea 28 y sea una broma de los santos inocentes. No, es verdad. 2026, año de sumisión. Porque uno podría decir, es año de sujeción, porque es una palabra buena, bíblica. Si yo algún día predico de eso, se vale, está bien, pero no es año de sujeción. Dile al que está a un lado, no es año de sujeción. Dile. Es de sumisión. ¿Y cuál es la diferencia? Pues es que mire, la gente suele decir, no, es que yo estoy sujeto a Dios, pero a mis pastores o a mis líderes o a la visión, no, pero yo estoy sujeto a Dios, pero no a eso. O a lo mejor es esa actitud, siéntense, ya se sientan, pero ¿qué dice? Pero adentro estoy ¿qué? Parado. O sea, se sujetó.
Pero ¿cuál actitud tiene? De sujeción. Y no. 2026 no queremos a nadie. A nadie, diga conmigo, a nadie. Ni pastores, ni líderes, ni miembros, ni nuevos. En sujeción. ¿Los queremos en qué? Sumisión. Porque sumisión es diferente. No solamente es estar sujeto, es tener una actitud ¿de qué? De obediencia. Es tener una actitud en tu corazón de rendición. Te estás rindiendo. Sí, a Dios, sí. Pero también a tus autoridades, también a tus líderes, también a la visión, también al Espíritu que Dios ha puesto en este lugar. ¿Y cuántos reconocen que es el Espíritu de Dios? ¿Cuántos reconocen que en la visión de este lugar no es la visión de Josué Rodríguez? Es que estamos haciendo su visión, pastor. ¿Es mi visión? ¿Es la visión de quién? Hacer de cada persona un campeón en Cristo. ¿De quién es? No solamente decir Dios, porque eso ahí es donde esa es sujeción. No, estamos hablando a todo esto que estoy hablando, a sus pastores. ¿Quién puso los pastores? ¿No les prediqué la última vez, hace 21 días? ¿Quién trae la revelación de quién es su iglesia? ¿Quién es su pastor? ¿No es Dios? Entonces, si Dios le dijo, ¿usted va a someterse? Sí, amén. Entonces es sumisión y unidad. Este es el mensaje de esta mañana. ¿Por qué no un aplauso a Dios? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Por eso, déjeme hablarle de este pasaje. Vamos a Mateo, acompáñenme por favor. El Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 54. Vamos a meditar en esto. Dice, está hablando de Jesús. Él trajo muchas enseñanzas, muchas parábolas, muchos milagros, pero dice que regresó, estaba en otra región. ¿Regresa a dónde? A Nazaret. Jesús es conocido porque ¿de dónde era? Nazaret. Pero pastor, ¿que no nació en Belén? Sí, nació en Belén, porque así estaba la promesa. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero él creció y se desarrolló ¿en dónde? En Nazaret. Bien. Y dice así: regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron ¿cómo? Y decían, ¿de dónde sacan esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Yo creo, hablaban de la sabiduría porque ¿cuántos saben que Jesús era un hombre joven? Cuando empezó a enseñar, típicamente, no quiero meterme en esto, pero le quiero dar un detallito. Sí, todos decimos 30 años, así es. Pero él empezó casi a los 30 años, desde los 29 años. ¿Cuántos sabían este dato? A ver, levanten la mano los que sabían. Mira, mi hermana, algunos sabían este dato. Bueno, entonces, él era un jovencito. ¿Verdad que sí? ¿A los 30 años no estás joven? Sí. Bueno, a lo mejor si tienes menos vas a decir, no, ya estaba betarro. No, pero en general es joven, ¿verdad? Apariencia joven. Entonces cuando decía, tiene tanta sabiduría porque pues esto es como si tuviera unos 60 años. ¿Con qué sabiduría habla este joven? Bueno, ¿y de dónde hace estos milagros? Estaban sorprendidos su pueblo. 55, verso 55. ¿Pero qué dice? Se burlaban. La gente se burlaba. ¿Se han burlado de usted por ser cristiano? ¿Por hacer lo correcto, por predicar, hacerlo con su familia ahora en Navidad? Digo, no dar bibliazos,
nomás hacer lo correcto, sí. Y se burlaban de él. Ahora, la gente que les enseñaba ahí en Nazaret, ¿la gente tenía temor de Dios? Sí, yo creo que sí. En general, en términos generales, sí. Era gente que conocía de Dios, sí, conocía de Dios. Era Israel, el pueblo escogido de Dios. Bueno, tenían las costumbres y todo, como todo. Había unos más, otros menos. Pero en términos generales, no eran gente ignorante de Dios. Conocían a Dios. Conocían la palabra. Entonces, ¿por qué se burlaban? Lo que pasa es de que es por eso, ¿cómo empecé haciéndoles una pregunta? ¿Ha rendido todas las áreas? ¿Por qué los cristianos no pueden vencer en todas las áreas? Porque sí, tienen fe, tienen victorias, pero a lo mejor no en todas las ¿qué? En todas las áreas. Porque hay cristianos que se congregan y dicen, no, para ser igual de ti que de hipócrita. ¿Le han dicho eso? No levante la mano, pero ¿lo han dicho alguna vez? Eso viene del diablo, hermano, estas declaraciones. Y más cuando tú volteas atrás y ves todo lo que has avanzado. Pero a veces puede ser que algunas de estas declaraciones tengan algo de razón en algunos. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Vamos siendo humildes, ¿sí o no? Sí. Porque todos tenemos cola que nos pise. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? La gente no tenía una fe ¿qué? Completa, total. Entonces, cuando llega él y les empieza a hablar y predicar y a ver milagros, se estaban burlando, claro, porque su fe era ¿qué? Incompleta. ¿Les hacía falta qué? Póngame el año de qué? Sumisión. Les hacía falta sumisión en todas las áreas. A lo mejor eran sujetos en algunas cosas, pero no tenían ¿qué? Sumisión, rendición. Usted sabe que la carne brinca. La gente no se quiere rendir, ¿o sí? Pero vamos a orar. ¿Y la gente quiere? No. ¿Hace falta qué? Rendición. Vamos a comprometernos, vamos a evangelizar. ¿Y todos quieren? Vamos a dar y compartir. ¿Todos quieren? No. Eso es lo que les estaba sucediendo. Y a veces eso pasa cuando tú predicas y hablas. La gente se burla porque es una evidencia, es un síntoma de que la gente no tiene ¿qué? Sumisión en su vida. Quieren continuar con esas áreas que no han rendido a Dios. Continúo. Se burlaban y no es más, decían, ¿no es más que el hijo del carpintero? O conocemos a María, su madre. Fíjese, anote este pasaje porque luego hay religiones que dicen que la mamá de Jesús nomás tuvo a Jesús y ya. Pero la Biblia claramente habla y dice que Jesús tenía hermanos y hermanas. Sí, hasta mencionan los nombres de los hermanos. Y dice así: ¿no era este el carpintero, no, el hijo del carpintero? Su mamá la conocemos, sus hermanos, mire, Santiago, José, Simón y Judas, y a todas sus hermanas viven aquí mismo. ¿En qué? Entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Verso 57. Se sentían profundamente ¿qué? ¿Qué pasa cuando una persona no tiene sumisión en todas las áreas de su vida? ¿Qué le pasa? ¿Se ofenden fácilmente? Sí. ¿A cuántos nos está cayendo el 20? ¿Le pasa que en la iglesia se ofende? ¿Que en el ministerio se ofende? Digo, todos nos podemos ofender, pero que se ofenda fácilmente, pero que se ofenda por minutas,
que se ofenda todo el tiempo, cada rato? ¿Le hace falta qué? Dígalo, dígalo. Todos. Así como si todos fuéramos sumisos. A ver, ¿le hace falta qué? Mire, se fija que hasta ni en eso. No, ¿yo por qué? No, que lo digan los demás. No. Ay, qué menso me voy a diciendo. No, yo soy. Hasta en eso. ¿Se fija? No condene si no repite el que está a un lado. Pero todos tenemos que tener ¿qué? De eso estamos hablando. De eso se trata el 2000 ¿qué? 26. Entonces dice, se estaban ofendidos. Se ofendían porque hacía milagros Jesús. ¿A usted le ofende que haya milagros? ¿Se ofende porque prediquemos la palabra de Dios así como Jesús? Pues se ofendieron y se negaron a creer ¿en qué? En Él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos y entre su propia familia. Verso 58. Por lo tanto, hizo solo ¿qué? Allí debido a ¿qué? Ahí está. Quizás es uno de los pasajes más tristes de la Biblia, pero ahí está. ¿Le ha pasado que le hacen falta milagros, hermanos? ¿A cuántos nos hacen falta milagros? Levante la mano, a ver. A mí me hacen falta milagros. Digo, para que nadie se agüite, diga, hasta el pastor. ¿Sí? A mí me hace falta sumisión. Sí. A mí me hacen falta milagros. Sí. ¿A cuántos les hace falta milagros de una casa, de un vehículo, de un aumento? ¿A cuántos les hace falta milagros de sus hijos, de sus papás, sus hermanos? ¿A cuántos les hace falta milagros de sanidad? Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Por qué no pudo hacer? O sea, fíjese bien, Jesús sí hizo milagros, pero ¿hizo qué? Pocos. Dios ha hecho milagros en tu vida, yo sé, has tenido victorias, pero ¿suficientes? ¿O te hacen falta? ¿Son suficientes los milagros o hacen falta? ¿O se quedó corto? Entonces, ¿qué te hace falta? ¿Qué nos hace falta, comunidad cristianación? Sumisión. Ser sumisos. Lo reconocemos, lo hablamos. No, que no haya rebeldía. ¿Se fija cómo le ponemos límite al diablo? ¿Sabes qué? Tus ideas de que somos una tercera parte, vamos a rebelarlos en contra de Dios. No, Adán, no vamos a escoger el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a escoger el árbol de ¿qué? De la vida. ¿Se fija cómo le ponemos límite al diablo? ¿Cómo nos sometemos a Dios? ¿Cómo decimos, Señor, tu plan es qué? Mejor. Te veo a ti, creo a ti. ¿Esa es la fe de quién? De Dios. ¿Cuántos tienen la fe de Dios? Es el plan de Dios. De principio a fin, Jesús mostró esto. De principio a fin, desde que nació hasta su muerte. Ay, gloria a Dios. Santiago 2. Santiago capítulo 2, verso 14. Dice la palabra: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene qué? Mire, estamos aquí porque tenemos fe, hermano. ¿La gente afuera tiene fe? Sí, tiene fe. Sí. La gente es buena, algunos.
La gente cree en Dios, sí. Pero ¿qué dice Santiago? ¿De qué te sirve a uno decir que tiene fe si no qué? Si no lo demuestras. ¿Con qué? Con tus acciones. ¿De qué sirve? Diga conmigo, ¿de qué sirve? Estamos como Dolia, la de Buscando a Nemo. Nadaremos, nadaremos. Verso 15. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse. ¿Cuántos están estrenando el día de hoy? A ver, levante la mano los que estrenan. Gloria a Dios. Dice, imagínense que ven a un hermano o una hermana que no tiene para comer, no tiene para vestirse. Verso 16. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, come frutas y verduras. Y no tiene para abrigarse y no tiene para comer. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Aquí quiero hacer un paréntesis. Se me hace muy curioso cómo la tradición ha permeado en la iglesia. ¿Cuántos saben que existe la revelación literal y existe la revelación sobrenatural? ¿Cuántos disciernen de esto? ¿Cuántos saben de esto? A ver, levanten la mano. Si no la levantó, dile que está a un lado. Qué bueno que estás aquí. ¿Cuál es la literal? Tú ves la Biblia y te lo está diciendo clarito. No ocupas ni ser cristiano, todos lo entienden. Pero la revelación espiritual es cuando tú conoces el corazón de Dios. La Biblia no solamente es un libro de historias, no es la única manera literaria de hablar, narrar. También hay poemas. ¿Y por qué hay diferentes versiones literarias, o no versiones, diferentes tipos de literatura en la Biblia? Porque Dios es espíritu y habla ¿a qué? A nuestro espíritu, y están ocultas para que la gente espiritual llegue ¿qué? Con esta revelación. Por eso a Jesús se burlaban, porque no tenían la revelación ¿qué? Espiritual, sobrenatural. ¿Dios obra de manera literal? Sí. ¿De manera natural? Sí. Mira, por ejemplo, te cortas y Dios ha provisto, ya seas ateo o seas cristiano, para que tu cuerpo ¿qué? De manera natural pueda restaurarse. ¿Y quién lo dio eso? Dios, de manera natural. Y tú estás esperando cosas en tu vida de manera natural para vencer tus vicios, tus problemas, que venga a tu casa, y solamente estás esperando de manera natural. Pero también existe de manera ¿qué? Sobrenatural. ¿Jesús actuaba de manera sobrenatural? Sí. La Biblia dice es locura para la gente, porque no lo entiende, porque deben de discernirse de manera ¿qué? Espiritualmente. Entonces, continuando con este paréntesis, cuando la Biblia dice que debemos de darle al hambriento, al que no tiene ropa, al pobre, ¿lo dice en un solo versículo? No, hay muchos pasajes en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero la gente solamente se limita a la revelación ¿qué? Natural. Y se me hace tan curioso eso. O sea, fíjese bien. Cuando es pobreza, se refiere a la pobreza de bienes y de dinero, ¿sí o no? Pero cuando la Biblia habla de prosperidad, no, ya no son bienes y ya no es dinero. Él está hablando del alma.
Está hablando de cosas intangibles, espirituales solamente. Bueno, está bien, es correcto, pero nomás se quedan con esas revelaciones. Cuando es pobreza, son bienes y dinero. Y cuando la Biblia habla de prosperidad, solamente se refiere a cosas del alma y del espíritu. ¿Será cierto? La revelación es correcta, sí, pero se hace incorrecta si solamente te quedas ahí. Porque solamente la mitad de la ¿qué? De la moneda. ¿Cuál es la otra parte? Cuando la Biblia está hablando de pobres, no solamente se habla de ¿qué? Bienes y de dinero. Hay gente pobre también en el alma y del espíritu, y que tenemos que darles, compartirles el pan de vida, ir por ellos, hablarles, tener compasión por esas almas pobres en el alma y espirituales. Y cuando habla de prosperidad, también, aparte de hablarlo en el espíritu y del alma, también habla de bienes y de ¿qué? Y de dinero. Claro. Denle un fuerte aplauso al Señor, que se vea que hay sumisión. Hay que entender la palabra de Dios, el corazón de Dios. No volvemos religiosos y solamente literal. Hay que entender el espíritu cuando está hablando a nuestras vidas. Entonces, continúa Santiago hablando y dice, verso 17: Como pueden ver, la fe por sí sola, ¿qué? No es suficiente. Porque nomás han entendido que es creer y ya. Yo lo creo y ya. Pero es que creer implica algo integral. No es solamente desear, deseo. Me gustaría, tengo un bonito pensamiento, soy positivo. No solamente es esto, es más allá que eso. Y esto está hablando Santiago y dice: a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es ¿qué? Inútil. Verso 18. Está hablando de la fe, que es inútil. Sí. Okay. Verso 18. Ahora bien, alguien podría argumentar: bueno, pastor Santiago, ¿no? Dice, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. Pero ¿qué dice Santiago? Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les muestro mi fe, ¿qué? Con buenas acciones. Entonces la sumisión tiene que ¿qué? Verse. Tiene que palparse. Tiene que estar representada ¿en qué? En obras, en acciones, en conducta. Dice, no, sí, no, yo estoy sujeto a Dios y se acabó. Oye, no. A ver, ¿y dónde está? ¿Dónde está la sumisión? 2026, año de sumisión y de ¿qué? Unidad. Entonces, continúo. ¿Dónde me quedé? Verso 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. ¿Pero aún qué? Los demonios tienen más fe que los ateos que dicen gracias a Dios soy ateo. Los demonios tienen más fe que mucha gente, sí. Porque los demonios creen que existe Dios, sí. Dice. Entonces, cuando está hablando de esa fe, no solamente es creer, sino que someterse, que se vea. Está hablando y dice, fíjense bien, verso 19. Tú dices tener fe, crees que hay un solo Dios, bien ha hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Verso 20. ¡Qué tontería!
¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestros antepasados Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera ¿qué? Completa. Verso 23. Así se cumplió lo que dicen las escrituras: Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Y verso 24. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por nuestra fe. Amén. Amén. Vengan los músicos, por favor. Ahora sí, póngame, Juanito, la gráfica de la imagen. Wow. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien sabe? La gente que me ve aquí, que está, no sé si vaya a aparecer, va a aparecer la imagen. Me supongo que sí, ya, sí, se edita, miren. Ya, ustedes ya la están viendo editada en el futuro. Pero, ¿qué es esto? Bueno, a ver, levanten la mano los que crean que es para un lugar donde toman y comen los animales. A ver, levanten la mano. Los que crean eso, levántela. No tenga miedo, o sea, aquí no es examen, no va a reprobar, no es no se va a ir al infierno si se equivoca. Mire. Ahora, levanten la mano los que crean que es no sé, como un cambiador. Un cambiador para los bebés. A ver, levanten la mano los que crean que es un cambiador para bebés. A ver, levanten la mano. ¿No? A ver, papás que tienen bebés, ¿podrían ir a su hijo? ¿No? ¿Nadie podría ir a su hijo? Nadie levantó la mano. Ven. Vamos a este pasaje, uno más. Y con este vamos a ir cerrando. Acompáñeme en Lucas capítulo 2, verso 7. Lucas capítulo 2, verso 7. Dice: María dio a luz a su primer, fíjate, la Biblia dice a su primer hijo, un varón. ¿Quién habrá sido? Jesús, el Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios entre nosotros, Emmanuel. Sigue, Juan, por favor, ponme el pasaje. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Y hago esta mención porque en estos días se habló que la Navidad pues es Cristo Jesús, aunque Él no nació necesariamente en ese día. Bueno, nosotros lo aprovechamos para subirnos al tren de la mercadotecnia para que sí, se anuncie, cada vez sea menos Grinch, menos Santa Claus, y cada vez sea más que Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Cuántos se suben a esto? Sí, bien. Y normalmente en las películas, en las series, vemos el pesebre. ¿De qué material? De madera, ¿verdad? Todos lo representan así, la mayoría de madera. Pero déjeme decirle que en Israel la madera es muy valiosa, porque no hay muchos árboles. Usted vive en Guadalajara y aquí sí tenemos muchos, pero Israel se parece más como a San Luis Potosí. O sea, sí hay árboles, sí hay,
vegetación, pero parece más desierto, ¿no es cierto? Bueno, es más o menos, por poner este ejemplo. Y esto es bien interesante saber estos datos, porque va a venir revelación a nuestro corazón, a nuestra vida. Pastor, pero usted habló sumisión y unidad. Sí, necesitamos unidad, hermanos. ¿Es difícil la unidad? Es difícil la unidad. ¿En el hogar? Sí. ¿En el trabajo? Sí. ¿En la iglesia? También. Es difícil. Porque para que haya unidad se necesita ¿qué? Sumisión. O por lo menos una unidad sincera y poderosa debe haber ¿qué? Sumisión. Si solamente hay sujeción, no va a haber ese ensamble correcto. No es que tenga que ver toda la química necesaria, porque a veces hay con unas personas que te llevas mejor que con otros. Pero sí hay un tema que nos une, es Cristo Jesús. Para pedir perdón, ¿se necesita sumisión? Sí, hermano. Para lo que vamos a hacer el 2026, ¿se necesita sumisión y unidad? Sí. Dios nos está llamando, hermano. ¿Por qué? Porque seguramente Dios quiere usarnos para llenar cada espacio de esta comunidad de almas nuevas, almas que se entreguen al Señor. Y no solamente tener 2 servicios. Imagínense que tuviéramos que tener, no sé, 3, 4, 5 servicios, porque la gente ya no cabe. Necesitamos más servicios. Hay mucho trabajo que hacer. Son muchos millones. Hay mucho trabajo que hacer. Y si hubiera líderes que se ponen rejegos o duros, mira, es mejor decir: pastor, mire, yo no puedo comprometerme a esto o lo otro. Me hago un lado para que venga alguien más. Es más, hago el espacio y disipulo a alguien. Mire, dejo a alguien entrenado y ya está. Pero sí necesita ¿qué? Sumisión, hermano. Y decir: sí, porque tenemos que estar juntos. Yo no quiero pastorear muchas iglesias dentro de la iglesia. No, mi equipo, mi grupo y estos, y que no se la lleven bien. Somos solamente una iglesia, hermano. Yo no voy a pastorear muchas iglesias dentro de la iglesia. Somos solamente un ¿qué? Un cuerpo con muchos miembros. Y se necesita ¿qué? Sumisión. Y lo vamos a estar predicando y lo vamos a estar hablando. Y necesito que estén en las reuniones específicas. Porque ¿a cuántos Dios nos llamó a liderar? A ver, levante la mano. Levante la mano si Dios lo llamó a liderar. A ver, a ser un líder. Si en su corazón vive el líder de líderes, Cristo Jesús, el líder por excelencia. Sí, tenemos que estar ¿qué? En la jugada, en la visión. Entonces, dice la palabra de Dios en Santiago, verso 8: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. ¿Cómo llegaron? Porque la Biblia habla que llegaron unos personas sabias que tradicionalmente se le conoce como los Reyes Magos.
ellos fueron guiados por una estrella. ¿Y los pastores cómo fueron guiados? ¿También por una estrella? No. Ellos no fueron guiados por eso. Ellos fueron guiados por esto que les estoy poniendo, que está atrás. Ahí viene la revelación, ahí viene. Verso 9. De repente apareció entre ellos un ángel, ¿verdad? Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban, ¿qué? Aterrados. Pastores de ovejas. Verso 10. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Verso 11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Verso 12. Hasta puede subrayar ahí en su Biblia esto. Ahí está. ¿Y lo qué? Y lo reconocerán. No por una estrella. ¿Por qué lo van a reconocer? Por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado, ¿dónde? En un pesebre. Lo que ningún papá haría, de poner a su hijo ahí. Lo que pasa es de que eso es un lugar donde comen las ovejas, los animalitos que están allí, que están pastoreando, las vacas o los chivos, los bueyes y otros animales. Ahí le ponen su comida, su pajita. Y es que a lo mejor no hay tantos árboles en Israel, pero sí hay muchas piedras. Y hay piedras que más o menos ya están medias formaditas y ya nomás las terminan de acomodar para que tengan esta figura. Pues son para la eternidad, ¿verdad? Estos contenedores de alimentos. Y ahí es donde comen. Los pastores, una profesión para los judíos en el tiempo de Jesús, pues como de muy baja categoría, porque ellos no podían cumplir con los requerimientos de los fariseos, porque eran vistos por gente impura, al estar en constante contacto con estos animales que pues tienen sus necesidades, ¿verdad? Tienen fluidos y ellos pues se embarran y todo eso era ritualmente impuro, los hacía. Y se me hace curioso, hermanos, si me ayudan a ir arrimando la mesa aquí, la mesa del Señor, vamos a tomar, porque podemos ver muchas cosas que hacían impura a la gente. Por ejemplo, en la ley menciona que si traían, vamos a suponer, si alguien traía un animal muerto y lo traían a su casa, toda la casa se volvía ¿qué? Impura. Pero lo que me encanta del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es que trae ese equilibrio de cosas, porque siempre nos enfocamos en las cosas malas y negativas. Y esto te contamina, esto está. Pero como si las cosas buenas, espirituales de Dios no tuvieran la misma fuerza, inclusive más que las cosas ¿qué? Negativas o pecaminosas. Y por eso yo creo que Jesús les dice: es que si ustedes no comen y beben ¿qué? Mi sangre, no tienen parte conmigo. Y la gente se escandalizaba, pero es que Él es
el Cordero de Dios, puro y santo. Y si la gente participa y come de él, la gente se vuelve ¿qué? Pura y santa. Así como lo exigía la ley con las cosas impuras, bueno, Jesús viene a traer una revelación y dice: no, es que yo vengo a ¿qué? A purificarte, a sanarte, a restaurarte. Aquí hay personas que necesitan liberación y sanidad, y Dios desea sanarte y liberarte. Pero estamos hablando de sumisión y unidad. Nosotros perdemos un poquito el contexto, pero yo les voy a ayudar. Los pastores, los expertos mencionan por qué estaban en Belén. Belén está a 9 kilómetros de Jerusalén, 2 horas más o menos caminando en trayecto. Ellos sí podían ser pastores de sus rebaños privados, pero muchos de ellos también eran pastores de rebaños ¿de qué? Del templo. Esos rebaños eran ¿para qué? Hacían sacrificios. Y cuando nacía una oveja, un corderito perfecto, yo no me lo inventé, usted lo puede incluso hasta googlear, póngale ahí con la IA, ¿verdad? A ver, los pastores en el tiempo de Jesús, cómo separaban al cordero perfecto. Entonces, estos pastores, cuando nacía un cordero perfecto, era apartado para que entonces el sumo sacerdote, ¿lo qué? Hubiera un sacrificio, era apartado para expiar los pecados. Entonces, para que no tuviera algún defecto, no le pasara nada, lo ponían ahí, en esa piedra, y lo acostaban y lo tapaban. Entonces, para ser resguardado. Entonces, cuando viene el ángel y les dice: tengo buenas noticias, viene el Señor, el Mesías, y lo van a reconocer por algo que ustedes hacen. Porque la revelación, fíjense bien, la revelación es para los que lo están ¿qué? Haciendo. Ellos como pastores pudieron ver esta señal y decir: eso significa que van a encontrar ¿a quién? A este bebé. ¿En dónde? En el pesebre, este lugar, para ser resguardado. Entonces, cuando vieron al bebé, dijeron: este es el cordero que quita el pecado. Este bebé, este niño es el niño ¿qué? Perfecto, que nos purifica y nos lava y nos limpia. Este bebé está mostrando obediencia, sumisión. Porque mire, es lo mejor, es el mejor de todos, sí, pero bajo un contexto ¿qué? De humildad. Lo que quizás ningún papá haría. Bajo un contexto ¿qué? De humildad y sumisión. ¿A quién? Al Padre. De principio ¿a qué? A fin. Desde su nacimiento ¿hasta cuándo? Hasta su muerte. ¿Mostró qué? Sumisión. Póngase de pie. Quiero terminar el pasaje. Dice, verso 13: de pronto se unió ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos quienes Dios se complace. Verso 15: cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Verso 16: fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado. ¿Dónde? En el pesebre. Ellos sabían qué simboliza eso. Ellos sabían. Nosotros lo hacemos, escogemos al mejor y lo ponemos aquí para que venga el sacerdote y muera ese cordero. Ellos sabían qué significaba eso. ¿Por qué? ¿Por qué fue dicho a los pastores, a gente de la más humilde, a gente común y corriente? Porque el acceso de las buenas noticias de Cristo Jesús es que para todos, para todos, para todos. Lo mejor es acceso ¿para quién? Para todos. Y verso 17 dice: después de verlo, los pastores contaron. ¿Solamente en la sinagoga contaron eso? ¿Solamente en su grupo de conexión? ¿A quiénes contaron los pastores lo que había sucedido? ¿Tuvieron la unidad para hacerlo para todos? Sí, sí. Tenían la misma visión de Dios y dijeron: vamos a contarles a todos lo que había sucedido y lo que el ángel había dicho acerca del niño. ¿Cuántos van a estar en sumisión con Dios, con la visión, con sus autoridades? ¿Cuántos van a estar en unidad con lo que Dios quiere hacer 2026? Si usted da un paso de fe, si usted quiere vencer y decir: sí, yo necesito más milagros este 2026, Señor. Hay áreas en mi como si fuera una casa. Quizás el comedor está bien, está limpio, quizás la sala, pero hay habitaciones que no están bien en mi vida. Quiero rendirlas. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de sumisión? Porque si no hay rendición, hermano, no hay santidad. Para que haya santidad debe haber ¿qué? Rendición. Y Cristo lo demostró con su vida, con su obra. Debe haber ¿qué? Rendición, sumisión en nuestras vidas, en todo, de principio a fin. Todos aquellos que se comprometan delante de Dios, venga, tome su copa y tome